El Salmo 23 describe el cuidado amoroso y pastoral con el que el Jehová Jesús, el buen pastor, cuida a cada una de sus ovejas. David afirma que Jehová es su pastor. Esta realidad lo llevó a inferir lo que él conocía en su propia experiencia, porque Jehová es mi pastor, nada me falta ni me faltará. Tengo todo lo que necesito. Su experiencia como oveja del Señor es que Él no carece de ninguna cosa que Él realmente necesita, ni que es verdaderamente buena para Él. El resto del Salmo ilustra en una forma pintoresca y concreta lo que significa esa confesión que él hizo al principio del Salmo. Esta confesión revela su plena confianza en el Señor como su Dios y pastor. David estaba seguro del cuidado pastoral con que Dios siempre cuidaba a su alma. Jehová, el buen pastor, provee, protege y preserva a cada una de sus ovejas. En el versículo 2 y versículo 3 vemos que Jehová, el buen pastor, provee descanso, refrigerio, restauración y guía a cada una de sus ovejas. Los versículos 2 y 3 declaran: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. En el versículo 3 dice que una de las funciones del pastor es restaurar el alma de la oveja descarriada. Por esta razón David dice: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. El versículo 3 indica que el buen pastor restaura el alma, la vuelve al lugar donde estaba anteriormente, la regresa a Dios. Esto implica que las ovejas necesitan restauración. Consideremos la restauración del alma que el buen pastor provee para sus ovejas. Aquí veremos el desvío de la oveja, la restauración. La ocupación de David como pastor le llevó a conocer la tendencia natural de las ovejas a descarriarse y su total incapacidad para volver a encontrar el camino de regreso a su redil. Nosotros, los creyentes, tenemos la tendencia a descarriarnos como ovejas. La misma historia espiritual de David como oveja del rebaño de Cristo ilustra esta verdad. Si alguna vez hubo un triste vagabundo que dejó el redil sagrado, o alguien que cuando fue restaurado deploró su retroceso, confesó sinceramente sus pecados y sintió profundamente su incapacidad para volver a Dios por sí mismo, ese fue David. El creyente fácilmente puede descarriarse de Dios, de la verdad y del rebaño de Cristo. Cuando se descarría, no tiene la capacidad inherente para volverse por sí mismo a Dios. El salmista, en el Salmo 119, versículo 176, declara: me he
descarriado. El salmista, el que escribió por inspiración divina, es un creyente. Eso lo revela todo lo que él ha escrito, el trato de Dios con él. Pero él dice, me he descarriado como oveja perdida, busca a tu siervo. Consciente de su desvío y que Dios es el único que podía restaurarle, el salmista dirige sus ojos al cielo y clama a Dios, busca a tu siervo. Cuando el creyente se descarría, necesita ser restaurado. Macmillan, en su libro sobre este salmo, dice, ¿es la restauración necesaria? Sí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No conozco ningún animal que pueda descarriarse tan fácil y tan pronto como una oveja, y he llegado a la conclusión que los cristianos somos parecidos a las ovejas. He llegado a esta conclusión en primer lugar por la experiencia de mi propio corazón. Aquí vemos un hombre que ha aprendido a guardar su propio corazón. Aquí vemos un hombre que considera dónde está su corazón, dónde está su alma en relación a Dios. Él entendía por su propia experiencia como oveja, al ceder a las influencias del pecado, que él también se había descarriado. He llegado a la conclusión que los cristianos somos parecidos a las ovejas. He llegado a esta conclusión en primer lugar por la experiencia de mi propio corazón y además por lo que conozco de las experiencias de otros cristianos. La mitad de mi tiempo como pastor lo pasaba con la preocupación por las ovejas que se descarriaban. Sabía que había algunas ovejas con más tendencia a extraviarse que otras. Se las conoce y con el tiempo se sabe la clase de lugares donde habría que buscarlas. Algunos cristianos son así. Si quería hablar con ellos, había que ir a un bar. Hay cristianos que se están mezclando con el mundo y habría que ir a una sala de baile para encontrarlos. El salmista en el versículo 3 declara, Jehová Jesús restaura mi alma. Él nos habla aquí sobre la oveja descarriada, la restauración de la oveja y la oveja. La restauración de la oveja y la prueba o evidencia de la oveja restaurada. En primer lugar, la oveja descarriada. La restauración del alma implica claramente que el alma se ha descarriado. Es importante aclarar que en el versículo 3, que este versículo no se refiere al alma no regenerada del incrédulo. Tal alma, aunque descarriada, está completamente perdida. No hay vida espiritual en ella. Por esta razón la Biblia dice que el incrédulo está muerto en sus delitos y pecados. Tal persona no necesita la clase de restauración que el creyente necesita cuando se extravía o se desvía de Cristo. Lo que el incrédulo necesita es vida espiritual. Necesita que el Espíritu de Dios regenere su corazón. Aunque sea una persona decente, sea un hombre honorable delante de los hombres, sea fiel en sus relaciones terrenales y admirado por su carácter público, profesión, moralidad, virtud, generosidad, filantropía y religión externa, aún así el incrédulo está desprovisto de la gracia salvadora y regeneradora de Dios.
está espiritualmente muerto y perdido. Si muere en tal condición, no podrá entrar en el reino de los cielos. Por esta razón el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 3 y 5 dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver, y más adelante dice, ni entrar en el reino de los cielos. En el reino de Dios, la justicia delante de los hombres de tal persona que describí anteriormente no le salvará. Esa persona necesita que el Espíritu Santo le dé vida, regenere su alma. Entonces, amigo incrédulo, dirijo tu mirada al Señor Jesucristo. Jesucristo vino para dar vida en abundancia, vida espiritual. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ve a Cristo, clama a Cristo, pídele que Él te salve, que te dé un nuevo corazón, que te dé vida espiritual para que puedas responder al llamado del Evangelio y por medio de la fe recibir al Señor Jesucristo para la salvación de tu alma. Ahora, lo que vamos a considerar en esta ocasión es la clase de restauración que se lleva a cabo después que la gracia salvadora se ha manifestado, trayendo salvación al alma. El desvío en este caso no es de un pecador rebelde e incrédulo, sino de un hijo de Dios. Aunque esta clase de desvío espiritual no es finalmente mortal, es considerablemente dañino. Aleja al creyente de Dios, afecta el carácter del creyente. Aunque este desvío espiritual a veces no es tan obvio, tal creyente se ha apartado de Cristo, se ha apartado de los pastos verdes y las aguas de reposo en las cuales el Salvador da descanso y refrigerio al alma. En esta mañana nos concentraremos primeramente en aquel desvío interno y espiritual que ocurre antes de su manifestación externa o escandalosa, que como en el caso de David comenzó a revelarse cuando él descuidó sus deberes espirituales y su deber como líder en Israel en el tiempo que él debería haber dirigido personalmente el ejército o los escuadrones de Israel en la batalla. Por entregarse a la ociosidad y al placer que recibió cuando se paseaba por el terrado de la casa del rey y vio una mujer que se estaba bañando, se desvió del Señor. Y qué tristeza trajo esto a David. Qué terribles consecuencias siguieron a David como resultado de su desvío espiritual. En esta ocasión dirijo principalmente vuestra atención a ese desvío espiritual oculto en el alma que otros generalmente no pueden ver y que a veces el mismo creyente escasamente puede percibir, apenas lo sospecha. Por esta razón, este desvío insidioso y fatal nos llama a todos los creyentes a velar y a orar para que no caigamos en tal condición. Y si hemos caído,
podamos percibirlo y clamar como el salmista: me he descarriado como oveja perdida, oh Señor, busca a tu siervo. El desvío de la oveja de Cristo comienza siempre, ¿dónde? En el corazón. Por esta razón, o una de estas razones, la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón humano, como otro dijo, es la cosa más sutil y traicionera del mundo. Se describe como aquello que es más engañoso que todo. La gente le da rabia cuando ve y puede probar que los políticos le están mintiendo, que le están tratando de engañar, que intentan engañarle, pero no les da rabia con su propio corazón. Debido a la actividad de la corrupción remanente del corazón, su gran capacidad para engañar al creyente, puede haber un declive en su fe. Su amor por Cristo puede menguar y la gracia puede disminuir en su alma, disminuyendo así el poder de su vida espiritual. Estas cosas pueden ocurrir sin que el creyente se dé cuenta. Queridos hermanos, una de las cosas que provee el buen pastor es la restauración. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la naturaleza de esta restauración que el Señor Jesucristo nos da? Pues a la luz de estas verdades es necesario que nos esforcemos por guardar nuestro corazón y que estemos al tanto de sus verdaderas intenciones, motivaciones, propósitos, operaciones y actividad. Esto solo podemos hacerlo cuando con un espíritu de oración, de dependencia en el Espíritu Santo, evaluamos la condición de nuestro corazón, evaluamos sus intenciones y operaciones a la luz de lo que la Biblia enseña. Octavio Winslow, a quien voy a citar extensivamente, define este desvío espiritual en su comienzo como un enfriamiento incipiente. Él dice: por un estado incipiente de enfriamiento o desvío espiritual entendemos ese debilitamiento de la gracia y la vida espirituales en el creyente que caracteriza su etapa más temprana y oculta. Está latente y escondido por cuanto es más insospechado y tanto más peligroso. El doloroso proceso de la enfermedad puede desarrollarse de una manera tan discreta, silenciosa e inadvertida que su víctima puede haber perdido mucho terreno, buena parte de sus virtudes y de su vigor, y haber sido engañado para que caiga en un preocupante estado de esterilidad y debilitamiento espirituales sin que siquiera albergue la menor sospecha de ello. Tal como le sucedió a Sansón, puede que se despierte de su sueño y diga: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero Sansón se había olvidado o no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Por qué? Porque Sansón se había apartado de Dios. Él no sabía que Jehová se había apartado de él. Jueces 16:20.
O quizás se parezca a Efraín, de quien se dice, devoran extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Oseas capítulo 7, versículo 9. Añade Winslow, este estado de enfriamiento, desvío, no implica alteración alguna de carácter esencial de la gracia divina, sino un declive oculto de la salud, el vigor y el ejercicio de esta gracia en el alma. Es decir, no es que hay un cambio en la gracia que ya está en el creyente, no hay cambio de esencia en la gracia, está allí. Pero ¿qué pasa? Esa gracia se ha debilitado. Esa gracia se ha debilitado, de manera que el creyente, en lo que respecta a su vida espiritual, no tiene las mismas fuerzas, las mismas energías, la misma salud, el mismo vigor para hacer la voluntad de Dios y para tener la comunión que tiene que tener con Dios. La gracia puede debilitarse hasta extremos alarmantes en su vigor y su ejercicio. Puede enfermar, flaquear y estar al borde de la muerte. La gracia puede quedar tan debilitada por su declive que sea incapaz de ofrecer resistencia a los avances de una fuerte corrupción, tan inoperante y doblegada que la pereza, la mundanalidad, el orgullo, la carnalidad y sus vicios asociados obtengan una victoria fácil sobre ella. Este declive de la gracia puede avanzar igualmente sin que produzca un marcado declive en el discernimiento espiritual del juicio en lo tocante a la belleza y la pertinencia de la verdad espiritual. La pérdida del disfrute espiritual, no la percepción de la belleza y la armonía de la verdad, ese será el síntoma que traicione el verdadero estado del alma. Si la persona puede hablar de la verdad, puede percibir la belleza y la armonía de la verdad, pero en su alma no hay un disfrute espiritual de la verdad. Por no decir que la verdad ha perdido su influencia sobre esa persona. El juicio en ese estado no perderá un ápice de su claridad, pero el corazón se quedará sin buena parte de su fervor. Las verdades de la revelación, en especial las doctrinas de la gracia, ocuparán la misma posición destacada en lo referente a su valor y su belleza, y sin embargo es posible que la influencia de estas verdades pase prácticamente inadvertida. Se sienten gozosos y piensan que están bien porque pueden deletrear las doctrinas de la gracia y pueden entenderlas y pueden también hablar a otros de aquello que han descubierto sobre la verdad salvadora de Dios. Tristemente, ese mismo entusiasmo con que hablan de la verdad es como un velo que no les permite ver que no están bajo la influencia de esa verdad. Eso es desvío espiritual. Se ofrecerá el asentimiento a la palabra de Dios, pero puede que el creyente sea casi del todo ajeno a ella como instrumento de santificación, de humillación y de alimento. Oye,
Qué buen mensaje trajo el pastor Martínez anoche. ¿Te diste cuenta? Fíjate, no había podido observar tal cosa anteriormente en mi propio estudio personal de la palabra de Dios. Pero observa lo que él dijo, especialmente cuando desarrolló este punto. Vi algo que nunca antes había visto. Y la persona se siente contenta porque vio algo que anteriormente no había visto. Oh, no hay problema que se sienta contenta con tal cosa. El problema en lo que respecta a la enfermedad del alma es que la persona realmente no está siendo santificada por esa verdad y aquello nuevo que anteriormente no había visto de la palabra de Dios. Y si ese es nuestro patrón, hermanos, entonces nos encontramos sufriendo de esa enfermedad del alma que se llama enfriamiento espiritual. Hermanos, no podemos conformarnos con solamente asentir a la verdad. Hay hermanos que usted los ve, ¡amén! Y el predicador no ha terminado casi, ¡amén! Y ya usted lo espera. Y bueno, ¡amén! Cuando usted asiente y dice amén, está diciendo que ese hombre ha expresado aquello que usted ha visto en la Escritura, que es su propia convicción, que es la verdad de Dios. Pero, hermano, simplemente con decir amén y saborear la verdad y disfrutarla, no indica que nosotros nos encontramos en un buen estado espiritual. Podemos vivir todo eso y experimentarlo y aún así estar lejos de Cristo, lejos del redil, aunque estemos en Él. El que padece de esta enfermedad oye la palabra, pero no se siente humillado. No busca la palabra para alimentar su alma, de tal manera que su alma sea fortalecida para resistir la tentación, para dar muerte al pecado que fácilmente le asedia. Es posible que este estado de enfriamiento incipiente no implique un descenso en lo que es la norma de santidad, y sin embargo el corazón no se elevará, ni la mente intentará alcanzar una conformidad práctica con esa norma. Ahí está el problema. Se entiende que sin santidad nadie verá al Señor, pero esta verdad no ejerce su influencia ni se manifiesta en la vida práctica o cotidiana del creyente. No afecta ni gobierna la relación que tiene con su mujer, o si es una mujer con su esposo. No gobierna la verdad de que sin santidad no verá al Señor. No gobierna su entretenimiento. Winslow señala, el juicio reconocerá la ley divina tal como está encarnada en la vida de Cristo, como la regla para la conducta del creyente, y sin embargo puede que la piedad vital, el temor de Dios, se haya debilitado hasta un punto tan bajo que no exista un anhelo de conformidad con Cristo, un deseo de santidad, una resistencia hasta la sangre combatiendo contra el pecado.
Qué alarmante estado es el de un cristiano cuando su corazón contradice su juicio y su vida desmiente su profesión de fe. Qué alarmante estado es el de un creyente cuando hay más conocimiento de la verdad que la experiencia de su poder. Más claridad en el entendimiento que gracia en los sentimientos, más pretensión en la profesión que santidad y espiritualidad en la conducta. Este estado de oculto alejamiento de Dios puede coexistir con una rígida observancia exterior de los medios de gracia. Y sin embargo, estos medios no serán de utilidad o disfrute alguno. Un creyente en declive o desvío puede llegar a hundirse de tal modo en un estado de formalismo que sustituya un caminar íntimo y secreto con Dios por los medios de la gracia públicos. En otras palabras, se satisface simplemente con venir aquí, cantar himnos al Señor, orar también, entonces eso es todo lo que necesita. Pero una vez sale de aquí, no va cultivando su relación y comunión con Dios. Las reuniones públicas y de comités, las sociedades religiosas, los compromisos laborales y profesionales guardan una apariencia religiosa. Todo ello, aun cuando tenga su importancia en un segundo plano, puede expulsar a Dios del alma y excluir a Cristo del corazón. Sí, la iglesia tiene que tener sus actividades. Sí, es necesario que a veces ciertos grupos se reúnan para hacer ciertas cosas, pero nosotros aquí no estamos tan interesados en esas cosas. Estamos más interesados en la relación que cada creyente tiene individual y personalmente con Cristo su Señor. Eso sí, para nosotros es más importante. De tal manera que el ministerio aquí y su orden sigue el modelo bíblico. Y ese modelo bíblico del orden eclesiástico en la iglesia y en la adoración es el que se enseña en la palabra de Dios. Es el que hombres venerados hoy por muchos en círculos neocalvinistas que admiran, de los cuales hablan, es el orden y la clase de adoración que ellos vieron en sus Biblias, que ellos enseñaron y estaban dispuestos a morir y entregar su sangre por preservar tal orden y tal clase de adoración. ¿Por qué? Porque es algo simple, porque el énfasis no es en las formas, no es en lo externo, es en una relación verdadera con Cristo, que afecta el corazón, que gobierna el corazón, donde la verdad tiene una gran influencia, de tal manera que las cosas en el hogar se hacen según los principios bíblicos de la palabra de Dios. La relación entre hombre y mujer no la define el mundo, ni el corazón, ni cómo a mí me criaron, o cómo yo veo las cosas. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Hermano, podemos tener mucho entusiasmo, podemos tener muchas otras cosas. Pero ¿cómo estamos realmente nosotros? ¿En qué condición espiritual realmente estamos? ¿Qué puede decir tu mujer de ti en cuanto a tu carácter, en cuanto a tu temor de Dios en las cosas prácticas del hogar? Puede decir, este es un hombre que teme a Dios. En el asunto de los impuestos, el principio es lo que gobierna. No su corazón ni sus deseos.
Este hombre no se pasa mintiendo. Un hombre íntegro. Ser íntegro no significa que sea perfecto. No, un hombre que ve su pecado, lo reconoce, lo confiesa y trata bíblicamente con su pecado. El ministerio de esta iglesia es sencillo. Y me tienen que matar a mí primero para convertirlo en cualquier otra cosa. Solo Escritura. Lo importante y lo esencial tenemos que tratar con ello. Si no tendremos religión, tendremos entusiasmo, tendremos personalidades, pero no se verá el poder transformador, santificador de la verdad en nuestras vidas diarias, en nuestras relaciones diarias, en nuestro trabajo. ¿Y de qué nos vale entonces poder hablar del calvinismo si estamos con nuestras vidas negándolo? Si usted no entiende eso, usted no entiende este ministerio. Y ruego al Señor que le dé entendimiento para que lo entienda. La verdad tiene que afectarnos, tiene que apoderarse de nuestras vidas. Si no, podremos hablar de Calvino, Lutero, Zwingli, Jonathan Edwards, Knox y las celebridades del mundo evangélico americano hispano. Pero estaremos desviados de Dios. Entonces, ¿de qué nos vale todo eso? La gente no se fía en eso, sino en el brillo, lo espectacular, los números, la estadística. Sí, pero ¿qué está haciendo eso en términos prácticos en la vida? Con razón no nos sorprendemos al oír tanto divorcio, tanto esto, tanto lo otro, que niega la verdad. Oh, hermanos, podemos venir a un ministerio sólido, aún un ministerio como este, y estar desviados de Cristo. Cuando un profesante puede proseguir con sus acostumbrados deberes religiosos de manera estricta, regular y formal, sin que en ello le produzca un sentimiento de disfrute de Dios, una cercanía filial, un quebrantamiento, una ternura y una conciencia de grato regreso a ellos, puede sospechar que su alma se encuentra en un estado de secreto e incipiente alejamiento de Dios. Cuando un profesante puede leer su Biblia sin percibir sabor espiritual alguno, o no escudriña con un sincero deseo de conocer el sentir del Espíritu, con miras a tener una conducta santa y obediente, sino que es simplemente impulsado por la curiosidad o lee la Biblia para satisfacer su apetito literario. Oh, si es así, eso es una prueba de que su alma está retrocediendo en términos de una espiritualidad real. La Biblia se puede leer como si fuera un libro cualquiera, sin una profunda y solemne convicción de que es inspirada por Dios y de que realmente es útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir y corregir e instruirnos en justicia a fin de que lleguemos a la madurez cristiana y estemos preparados para hacer la voluntad de Dios, no importa la circunstancia, la situación o la condición en que nos encontremos. Ahora bien, ¿cómo lees tú tu Biblia? ¿Estás realmente convencido que es la palabra de Dios? Y por lo tanto aquí hay enseñanza para tu alma, enseñanza que te dará luz para servir a Dios, al Dios único y verdadero.
Lees tú tu Biblia con la convicción de que esta, por ser palabra de Dios y por el propósito con que fue dado, realmente te convencerá de tu pecado. Lees tu Biblia de tal manera que allí también encuentras corrección para tus actitudes incorrectas, que te ayude de tal manera que puedas tener paciencia con tus hijos, paciencia con las idiosincrasias de tu esposo. Si no es así, mi amigo, tú te encuentras en un desvío espiritual y tú necesitas ser restaurado. Cuando un cristiano profesante puede orar, sin embargo reconocer que carece de cercanía alguno al trono y que no tiene comunión con Dios, cuando le llama Padre sin tener conciencia de ser adoptado, cuando confiesa el pecado de forma general sin buscar a Dios por medio de la cruz, esta es una prueba incontrovertible, o estas son pruebas incontrovertibles de un estado de enfriamiento y desvío de la religión del alma. Y cuando además de eso es incapaz de encontrar solaz en el ministerio espiritual de la verdad, cuando se siente incómodo, insatisfecho ante la exposición práctica escrutadora de la verdad, cuando se prefiere las doctrinas a los preceptos, las promesas a los mandatos, los consuelos del Evangelio a sus amonestaciones, está ante un estado de enfriamiento incipiente. Se ha desviado y descarriado como oveja. Cuando el creyente tiene escaso trato con Cristo, cuando acude a su sangre en raras ocasiones, cuando vive raramente en su plenitud, cuando apenas menciona su amor y su gloria, los síntomas del enfriamiento en el alma son palpables. Queridos hermanos, ¿dónde está Cristo en tu vida? Como dice Winslow, ¿es Jesús la esencia de tu vida? ¿La fuente de tu santificación? ¿El origen de tus gozos? ¿El estribillo de tu canción? ¿El gran objeto glorioso sobre el que tienes puesta perennemente la mirada? ¿El blanco al que prosigue siempre? Evalúa tus pensamientos, tu corazón y tu vida. Todos tenemos que examinar y evaluar el estado de nuestro corazón y la relación que tenemos con Cristo a la luz de lo que la Biblia enseña sobre el desvío espiritual. Tenemos que hacer esta evaluación porque como ovejas tenemos la tendencia a descarriarnos o desviarnos del redil del Señor. David, Elías, Pedro se desviaron. Si ellos, siendo mejores personas que nosotros, se desviaron, ¿cuánto más nosotros que no hemos gozado al mismo nivel los privilegios espirituales que ellos tuvieron? David, como oveja, se desvió por haberse entregado a un tiempo de descanso y relajamiento en el cual ignoró sus deberes y no guardó su corazón. Elías se descarrió cuando dejó que el temor al hombre y sus circunstancias gobernaran su corazón. Pink dice: la causa de la triste caída de Elías fue
el que se ocupara de las circunstancias. La sentencia de la filosofía del mundo es que el hombre es producto de las circunstancias. No hay duda de que esta es en gran medida la verdad acerca del hombre natural, pero no debería ser la verdad del cristiano, ni lo es mientras la gracia mora en él de modo saludable. La fe ve a aquel que ordena todas las circunstancias que nos rodean. La esperanza ve más allá de lo que los ojos pueden ver. La paciencia da fortaleza para sobrellevar las pruebas. Y el amor se deleita en aquel a quien no le afectan las circunstancias. Mientras Elías miró al Señor, nada temió, aunque un ejército acampara a su alrededor. Pero cuando miró a la criatura y contempló el peligro, pensó más en su propia seguridad que en la causa de Dios. El ocuparnos de las circunstancias es andar por vista, y ello es fatal para nuestra paz y para nuestra prosperidad espiritual. Elías se desvió. Pedro se desvió. Prueba de su desvío se vio cuando negó al Señor de la gloria. ¿Y qué lo llevó a él a desviarse? Un espíritu de confianza en sí mismo. Y aunque el Señor se lo advirtió y lo amonestó, tenía tanta seguridad en su juicio, en su opinión, que no prestó atención. Su desvío no comenzó cuando le hicieron la pregunta. Su desvío comenzó muy probablemente cuando no escuchó con atención las palabras de Cristo, cuando Él le advirtió. David desatendió sus deberes. Elías se concentró en las circunstancias y el temor al hombre lo derritió en un sartén como si fuera un huevo. Días antes, el siervo de Dios como un héroe se enfrentó a Baal, a los profetas sacerdotes de Baal, y Dios le dio la victoria. Pero cuando movió sus ojos para ver la circunstancia y no mirar a Dios, tembló. Tembló ante una mujer. No un ejército, una mujer. ¿Andas tú descarriado hoy? Porque has cedido a ese fuerte sentido de confianza en tu propia opinión y juicio. Yo sé. Estás mirando. Ay, fíjate, mira lo que está pasando. Óyeme, mira qué es lo que está sucediendo. Óyeme, esto es algo serio. Ahora bien, hemos visto el desvío de la oveja, su restauración
viene de Cristo. Solamente Cristo restaura a la oveja desviada o perdida. Voy a volver a decir esto. Cuando dije perdida no estoy hablando en el sentido de que no tiene salvación, sino que se ha descarriado. Solo Cristo es el único que puede restaurar a la oveja descarriada. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Y como tal, es el único que puede restaurar mi alma. David conoció en su propia experiencia la manifestación del poder de Cristo restaurándole de su desvío. El buen pastor obró en el corazón de David, de tal manera que aquel que se había descarriado fuera restaurado. El Salmo 32 nos dice claramente, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Este hombre se encuentra bajo la disciplina de la mano de Dios, de la mano poderosa de Dios que no le había abandonado, porque David era una de sus verdaderas ovejas. El Señor fue tras él y de una manera u otra no dejaba porque mucho tiempo pasara sin despertar la conciencia de David, que se había endurecido. No solamente obró en su mente y su corazón por las diferentes cosas que estaban ocurriendo en la providencia, sino que también envió a Natán. Y Natán fue como mensajero de Dios a acabar de introducir la lanza del Espíritu de Dios en el corazón de David. Allá fue Natán como mensajero de Dios, con sabiduría del cielo. Presentó el mensaje y después de concluirlo, lo hizo con una aplicación directa a la conciencia. Tú eres ese hombre. David recibió un golpe y no se dio cuenta de lo que venía cuando venía, pero cuando llegó le traspasó el corazón, le hirió la conciencia y llevó a aquel hombre a confesar su pecado. ¿Qué es lo que ustedes quieren desde este púlpito? Un hombre que venga a hablar de una manera dulce y suave y les lleve a ustedes a pensar bien de ustedes mismos. Que salgan de aquí contentos. Ahora sí voy a hacer dinero y voy a progresar en esta vida y voy a hacer esto, aquello y lo otro. Oye, qué bueno. ¿De qué vale todo esto si al final te desvías de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres de este púlpito? ¿Cátedra? No. El mensaje de Dios, sencillo y simple, dirigido a tu corazón, para llevarte a Cristo,
al arrepentimiento. Pero ¿quién obró en la conciencia de David? ¿Quién envió al profeta? ¿Y quién hizo eficaz lo que el profeta le dijo a David? Dios. Porque si Dios no lo hace, no hay convicción y no hay restauración. Jehová es mi pastor y Él restaura mi alma. Él restaura mi alma. Óigame, hermano, y no hay oración más hermosa que el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. Fue un golpe fuerte. Pero eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto, me harás conocer sabiduría. Oh Señor, purifícame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocíen los huesos que has quebrantado. ¿Cuándo viene la alegría, hermanos? Después de confesar nuestro pecado, porque estamos bien con Dios. De ahí se levantó aquel hombre. Y Dios obró en él para usarlo nuevamente, a fin de vindicar su santo nombre. Oh, hermanos, si algo de lo que se dijo aquí hoy describe tu vida, tú necesitas restauración. ¿Y sabes qué? Si tú eres oveja de Cristo, esa restauración está en Él. Oh siervo de Dios, oh creyente, hermano, hermana, ve a Cristo, ve a Cristo, clama a Él y di lo que el salmista dijo: me he descarriado, oh Señor, busca a tu siervo. Mi corazón se ha endurecido. Óigame, pues cuando usted se desvía del Señor, el corazón muchas veces se endurece de tal manera que aunque a veces usted sabe que usted está mal, mire ese orgullo y ese endurecimiento no le deja admitir, ni usted quiere buscar como debe buscar a Dios. ¿Quién lo saca usted de ahí? Nosotros los pastores, cuando tenemos que tratar con las almas, nos damos cuenta. Oye, yo le digo esto a otro, le predico esto, le enseño aquello, y siguen lo mismo. Y eso, aunque no es bueno, porque queremos la restauración del alma, pero por otra parte es buena porque nos muestra a nosotros que la restauración no viene del ministro, ni la capacidad, ni la competencia del ministro, sino del cielo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando estoy descarriado, en Cristo encontraré mi restauración. Él es el pastor que va a buscar la oveja perdida. No solamente aquel que está perdido en sus delitos y pecados para salvarle, sino que cuando una de sus ovejas se desvía, Él fielmente va tras ella. Y cuando la agarra y la toma, no empieza, yo te lo dije, empieza a dar latigazo y golpetazo a diestra y a siniestra. Dice que cuando la encuentra, se regocija. Toma la oveja
en sus brazos y se alegra. ¿Por qué? Porque su poder se ha manifestado de tal manera que aquí un pecador arrepentido. He aquí una oveja como David, qué vida fea y sucia vivió por un tiempo. Y ahora, por la sangre del Cordero, ahora estaba limpio. Qué bueno es que Jehová es nuestro pastor. Porque si todo lo que ustedes tuvieran fuera al pastor Martínez, pastor, ¿usted tiene algo contra el pastor Martínez? No, espérate, déjame terminar. Y si todo lo que usted tuviera fuera al pastor Piñero, ustedes estarían en bad shape. Ustedes estarían mal. Gracias a Dios, nosotros ministramos en el nombre y con la autoridad de Cristo. Y Él nos llama como Natán a ser fieles a vuestras almas. Entonces, hermanos, con gratitud, cuando las flechas del Altísimo nos llegan, no empiece por quien lo dijo. Vea si lo que dijo es bíblico. Y si es bíblico, cómaselo. Si no lo es, lo echa al zafacón, es decir, a la basura. Pero Cristo usa a sus siervos para restaurar vuestras almas. Gracias a Dios, gracias a Cristo, por aquellos pastores y predicadores fieles a nuestras almas. Jehová es nuestro pastor, nada me faltará, sea descanso, refrigerio o restauración. Él es mi todo y en Él encuentro todo. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que tú tomes tu palabra para traer luz y que para que nosotros podamos evaluar nuestras vidas. En verdad, cuán fácil es desviarnos de ti, poner nuestra mirada en cosas insignificantes, mientras dejamos pasar lo que es más importante. Perdónanos las veces que hemos oído palabra tuya desde este púlpito. Hemos dado nuestro asentimiento, pero hemos salido de aquí y nos hemos olvidado de ti, de tu palabra. Expresión de nuestro desvío espiritual. Perdónanos. Oh Padre, da luz y discernimiento y la gracia. Y ven a restaurar el corazón de tus ovejas. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.